Hay una frase de Naval muy famosa, estoy convencido de que ya la habéis escuchado, la habéis leído un montón de veces por ahí, a mí también me ha parecido, la leí hace un montón de años, y es una frase que a mí me gusta, realmente refleja un poco la sociedad en la que vivimos a día de hoy. Quiero que también me contéis un poco vuestra opinión, qué opináis al respecto, porque además es algo de lo que he hablado ya un montón de veces, cómo en la sociedad en la que vivimos, con un montón de consumismo, con un montón de necesidades creadas que realmente no lo son como tal, porque son cosas que hace quizás 20, 30, 40 años no necesitábamos, bueno, pues a día de hoy nos creamos esa necesidad o nos crean esa necesidad y a partir de ese momento nos da la sensación de que hay cosas que nos faltan en nuestro día a día. Y como tal, como digo, es una frase que me gusta bastante. Es la siguiente: el que no es feliz con un café no será feliz con un yate. No sé qué opináis, como digo, al respecto. Me gustaría que me dejarais vuestra opinión en comentarios. Voy a habilitarlos en Spotify para que podáis dejarme ahí lo que pensáis. Pero yo creo que es una frase bastante acertada porque, como digo, vivimos en un consumismo constante, necesitamos el último teléfono móvil, necesitamos el último modelo de coche, sin darnos cuenta de que, por ejemplo, lo más probable es que cuando vayamos por la carretera el primer día estemos súper contentos, súper felices porque vamos en un coche nuevo, todo el mundo nos mira, es un coche muy bonito, muy lujoso, con la pintura perfecta, se refleja incluso el sol en ella, pero lo más probable es que pasado un tiempo, 2 semanas, un mes, mes y medio, 3 meses, ya no le demos tanta importancia o tanta relevancia a eso que hemos comprado, o que incluso, pasado menos tiempo, estemos mirando otros modelos diferentes. Porque puede pasar que compremos el último modelo de coche y que cuando vayamos por la carretera tan felices, pase por nuestro lado alguien con un coche que supere con creces al que nosotros acabamos de comprar. Hay ciertas personas a las que esto les causa una infelicidad terrible. El hecho de ver que otras personas tienen más cosas, tienen una casa más grande, tienen un mejor teléfono móvil, viven, por así decirlo, con mayores pertenencias personales, sin darnos cuenta de que lo más probable es que si nosotros somos infelices con lo que tenemos a día de hoy, lo seríamos igualmente con esas otras cosas que tienen esas personas. Entonces, bajo mi punto de vista, lo que hay que hacer es un ejercicio personal, cada uno de nosotros, y pensar en si realmente lo que estamos haciendo a día de hoy merece la pena, de si lo disfrutamos, de si, por ejemplo, nos gusta. Por ejemplo, yo a día de hoy estoy grabando este episodio. Si no me gustara grabar estos episodios, contándoos diferentes cosas acerca de entrenamiento, alimentación, hábitos y este tipo de cosas, lo más probable es que no disfrutara tampoco si fuera, por ejemplo, una persona súper conocida. Imaginémonos que yo ahora digo, es que mira este que hace vídeos para YouTube, que graba podcast y le escuchan, no sé, 100.000 personas más que a mí. Bueno, pues en este caso eso me puede crear cierta infelicidad, pero realmente, bajo mi punto de vista, si eso me creara infelicidad, querría decir que si yo algún día consiguiera llegar a ese punto, sería igualmente infeliz. Por lo tanto, hay que hacer ese ejercicio mental, ese ejercicio interno de pensar si a día de hoy, con lo que tenemos, con lo que llevamos puesto, el modo en el que vivimos, nos hace felices, nos satisface, estamos a gusto, estamos contentos, o necesitamos cambiar cosas. Porque ese sería el punto más importante. Si yo tengo que cambiar algo de mi vida, lo más probable es que sea mejor hacerlo ahora que no, por ejemplo, según vayan pasando los años. Y además, seguramente no necesite cambiar cosas con respecto a lo material. Para ser más feliz no necesito una casa más grande, tampoco necesito, por ejemplo, tener el último iPhone, tampoco necesito, por ejemplo, tener un coche de 150.000 euros. Es probable que si vemos a una persona que tiene todas esas cosas, pensemos que es mucho más feliz que nosotros porque lleva una vida mejor, entre comillas. Pero tampoco sabemos cómo ha vivido esa persona, tampoco sabemos cómo ha llegado a ese punto, tampoco sabemos su día a día, si es feliz, si no es feliz, los problemas que tiene, cómo ha conseguido todo eso que tiene. En definitiva, como no sabemos todas esas cosas, considero que tampoco merece mucho la pena compararse con nadie, y es algo de lo que ya he hablado, por ejemplo, con respecto al entrenamiento, como muchas veces cuando empezamos a entrenar, a hacer deporte para vernos mejor físicamente, para cuidar de nuestra salud, lo primero en que nos fijamos es en alguien que tiene, por ejemplo, ya un buen físico, un buen cuerpo, que lleva años entrenando, que se alimenta bien, que tiene hábitos que a todas luces son los mejores. Bueno, pues siempre tratamos de fijarnos en esas personas cuando lo más probable sea que quizás el beneficio se encuentre
en ver nuestro propio avance, en ver cómo, por ejemplo, vamos progresando. Si yo a día de hoy empiezo a hacer ejercicio físico, empiezo a cuidarme un poco más, va a ser mucho mejor que yo vaya viendo mi cambio, que yo me compare con mi yo de hace 3 meses, con mi yo de hace un año, y a partir de ahí eso me va a causar muchísima más felicidad y satisfacción que no, por ejemplo, compararme con otra persona que ya tiene un físico X, que ya, por ejemplo, mueve ciertos kilos en X ejercicios, que es capaz de hacer X cosas. Bueno, es mucho mejor centrarme en lo que yo he conseguido en cierto tiempo que no, por ejemplo, compararme con personas que están a años luz, principalmente porque llevan un montón de años haciendo eso ya. Y con cualquier otro aspecto en la vida ocurre exactamente lo mismo. Bajo mi punto de vista, es infinitamente mejor compararse con nuestra versión de hace 10 años, 5 años, el tiempo que sea, que no, por ejemplo, con la versión de una persona que vemos pasar por la calle con un coche súper lujoso, que le vemos vivir en un chalet de la leche, que, por ejemplo, tiene un yate, que, por ejemplo, le vemos las fotos en Instagram y está todo el día de vacaciones por la playa, visitando lugares increíbles. Creo que es mucho más beneficioso, no solamente a nivel mental, sino también a nivel de satisfacción personal, el hecho de compararse uno mismo con nuestra versión de hace años y ver si hemos avanzado, si estamos, por ejemplo, mucho mejor en cuanto a trabajo de lo que teníamos hace 5 años, 10 años, mejor en cuanto a relaciones personales, mejor en cuanto, por ejemplo, al coche que tenemos, aunque puede ser una cosa totalmente banal para muchas personas. Para mí, por ejemplo, el coche no me importa en absoluto. Pero bueno, ya me entendéis a dónde quiero llegar con todo esto. Creo que cualquier persona que no es feliz con lo que tiene a día de hoy, no lo será nunca, independientemente de que tenga muchas mejores cosas. Y esto ocurre en cualquier aspecto. Cualquier persona que empiece a entrenar y diga, bueno, pues yo quiero verme como X persona, lo más probable es que si lo consigue en 2, 3 años, cuando llegue a ese punto, no le parezca lo suficiente y quiera ir un poco más allá. Algo que se repetirá cuando vuelva a alcanzar ese punto y así sucesivamente. Por lo tanto, es un círculo vicioso que nunca se va a terminar. Así que bueno, comentarme un poco lo que opináis acerca de esta frase. Como digo, para mí es una de mis favoritas porque refleja muy bien cómo vivimos a día de hoy, cómo muchas personas son infelices con lo que tienen, principalmente porque se comparan con lo que ven fuera, en lugar de con su versión de hace X tiempo. Y creo que si todos hiciéramos ese ejercicio mental, me incluyo también a mí, seríamos muchísimo más felices. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros, un poco diferente. Quería hablar un poco acerca de esta frase porque la he leído un montón de veces y me apetecía hacer un episodio hablando al respecto de esto. Como digo, coméntame lo que opinas en Spotify, iVoox, también lo puedes hacer en mi web, ivllamazares.com. Te dejo los enlaces en las notas del episodio a la newsletter en lifters.es y nada más por la semana de hoy. Espero como siempre que te haya gustado el episodio y nos escuchamos la semana que viene. Chao.